Buenas noches, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Y antes de seguir, quisiera, hermanos, hacerles una comunicación o comunicarles algo. Y es de que de aquí en adelante, si Dios permite, voy a tratar la manera de poner, no sé si va a ser la fecha en el momento, o voy a dar unos pasajes para que cuando yo pueda mandar estos audios a personas que lo pidan o lo necesiten, o personas que quieran mandárselos por WhatsApp, ellos puedan enterarse que este no es el mismo audio del anterior, porque como todos los audios comienzo de la misma manera, dando honra y gloria a Dios, como debería de ser siempre en todas partes del mundo, que alguien se quiera hablar de nuestro Señor Jesucristo o hablar de su palabra. En todo momento tendríamos que darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero para que poder tener una diferencia, porque si usted mira los videos, automáticamente, ya sea por la camisa o por más algún pasaje o algo por el estilo, va a notar que este es otra reflexión, ¿verdad? Pero los que voy a mandarles por audio, porque cabalmente hoy dije si alguien quería que se les mandaran estas reflexiones por audio, y hubieron varias personas a las cuales ya se les mandó estas prédicas. Entonces, para que puedan distinguir entre una reflexión y la otra, porque ya vieron, si Dios, con la ayuda de Dios, hemos estado compartiendo esta palabra 3 o 4 o 5 días a la semana. Yo le quiero dar la honra y la gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero como esto es una introducción, se supondría que mañana no vamos a hacer tan larga la introducción, pero hoy yo quisiera, hermanos, compartirles que hay unas enseñanzas que ojalá Dios nos dé la oportunidad de poderlas escuchar correlativamente, oír de la mano de Dios como siempre hemos venido y hemos venido hablando de la palabra de Dios. Hay un tema muy, muy, muy importante, muy especial, lo hablamos hace 15 días, pero surgen nuevas. La palabra de Dios es amplia. Les quiero comentar que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa quién es el nombre que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Samuel, David, Pablo, Filemón, Timoteo, Pedro, Santiago, o Hebreos, o Juan. No importa el nombre que tenga la Biblia o los versículos, sí importa para poder entender de dónde estamos leyendo. Pero me quiero dar a entender que no importa qué libro estemos leyendo, hermanos. Lo importante es que todo fue inspirado por Dios. Esto es lo más importante, porque por eso había ese debate entre Pablo y Apolos, pero no Pablo y Apolos, sino los hermanos, que unos decían, no, es que yo soy de Apolos, no, que yo soy de Pablo. Entonces esto nos da a entender, hermanos, que nosotros tenemos que tener la convicción que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue revelada, fue ministrada, fue dada a través del Espíritu Santo, porque así dice, que fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esto no va a cambiar, solo lo único que cambia es el nombre de las personas que lo escribieron, ¿verdad? O en qué fecha fue escrito, pero el Espíritu de Dios es el mismo. A esto me quiero referir, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra. Por eso está escrito que toda la palabra es instruida por Dios, toda la Escritura, ¿verdad?, está dada a través del Espíritu Santo para que por ella podamos nosotros crecer o ser perfeccionados en toda buena obra. Bueno, comenzando de esta naturaleza o partiendo de esto, me quiero referir, hermanos, a este sentimiento
que está escrito, vamos a leer, no sé cuántos días nos va a abarcar esto, pero hay varios pasajes que nos pueden ayudar, hermanos, a platicar horas y horas y horas y a poder recibir esta riqueza de las Escrituras. Vamos a comenzar leyendo Santiago, y se va a llevar estas reflexiones entre Santiago y Pedro, y ahí se van a ir agregando muchos versículos, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá con este versículo quisiéramos comenzar a compartir la palabra de Dios, hermanos. Acá a través de este versículo, que sea Dios el que nos guíe a través de este versículo y muchos más que vienen. Pero el punto de partida va a ser y va a ser Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Y aquí se van a dar ustedes cuenta por qué razón vamos a tener estos capítulos como principales en todas las enseñanzas que compartamos estos días, ¿verdad? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe hacia toda verdad. Toda verdad quiere decir toda la Escritura, y que Él nos hable, porque está escrito que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las palabras que nuestro Señor nos compartió. Entonces, relacionado a esto, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es muy importante. Vamos a poder entender de qué manera es resistir al diablo. También vamos a entender de qué manera es someterse a Dios y de qué manera es que Dios peleará por nosotros. Esto es muy importante, porque no nos debería de importar el gigante que tengamos enfrente o los obstáculos. Debería ser nuestra convicción, no nuestra capacidad ni intelectual ni económica. Nuestra capacidad debería de ser el temor a Dios. Debería ser nuestra gran capacidad, el tener temor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y comenzando con esto, vamos a partir. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es la introducción. Después vamos a volver acá. Quisiera invitarlos, hermanos, a que pudiéramos leer una experiencia que tuvo también el rey David, el pueblo de Dios. No solo vamos a poner nuestros ojos en David o en Saúl o en los hijos de Isaí. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, y aquí tiene nombres por dos razones. Una, para que identifiquemos los procesos que han llevado el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, y también para que nosotros entendamos que toda la Escritura Dios la permitió dejándola de ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿verdad? Entonces vamos a leer, hermanos, esporádicamente. Yo los invito a que ustedes puedan leer Primera de Samuel capítulo 17 del versículo 1, o todo el capítulo del capítulo 17, porque en esto nos vamos a centrar. Pero voy a ir acortando espacios para que me dé tiempo de poder llegar a la reflexión. Bueno, acá usted en su casa puede leer Primera de Samuel capítulo 17. Bueno, aquí voy a comenzar yo leyendo Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Mire cómo era este hombre. Este hombre era un gigante de la ciudad de Gat. Este era Goliat, ¿verdad? Este hombre era grandísimo. Medía casi aproximadamente 3 metros de altura.
Y comparado con la altura promedio, pues unos 50, unos 80, unos 90, no sé cuánto podrán medir personas normales, ¿verdad? 70, unos 70, unos 80. Entonces, automáticamente le sacaba el doble de la altura. Y este hombre llamado Goliat vino a retar al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque este hombre confiaba en su fuerza, confiaba en todo lo que él tenía, en toda la capacidad, cosa que hoy muchas personas en las iglesias también tienen ese mismo espíritu, confiar en sí mismos. Y vamos a leer también varios pasajes, y entre de ellos uno que es bien importante que va a ir relacionado a esto. Dice que Dios no se deleita por la fuerza del caballo ni la habilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Este es un punto muy importante. Salmo 147, versículos 10 y 11, que va a ir relacionado a estas enseñanzas. No sé si va a ser 2 días o 3 días, pero estas enseñanzas son muy importantes, porque acá Dios nos va a hacer entender cómo es la fe en Él, cómo es también esperar en Él, y cómo dejar que Él pelee por nosotros. Esto es muy importante, porque mire la escritura lo que nos comienza a compartir. Y dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Sí, estamos casi llegando a los 3 metros de altura que tenía ese hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota. Bueno, esto lo voy a omitir porque no es que lo quiera omitir, sino que quiero aprovechar el tiempo. Ahora me paso al versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: para que os habéis puesto en orden de batalla, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Viene este hombre Goliat, incitaba al pueblo de Israel. Dice que fue por 40 días, día y noche salía a gritarles. Pero vamos a seguir leyendo. Ahora nos vamos a pasar al versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga cómo aquel hombre apantallaba automáticamente, porque cualquiera que se quisiera poner a la altura de él, automáticamente, hermanos, llevaba las de perder humanamente. Recuérdense que acá, en este camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos vino a enseñar que no es con oro ni plata, no es como le dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan a aquel paralítico. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Esta es la fe que debería de tener toda aquella persona que anhela un cambio en su vida, toda aquella persona que anhela que sea Dios en su vida. No tenemos oro ni plata, o sea, no confiamos en lo que poseemos, confiamos en aquel que no vemos, que es la certeza de la fe. La certeza de la fe es la convicción de lo que se espera. La certeza es, lo voy a leer acá porque me confundí un poquito, perdón. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Es la convicción de lo que no se ve. Sabemos que hay un Dios, sabemos que Él vino a morir por su pueblo, sabemos que hasta el día de hoy Él sigue vivo y Él nos guarda y Él pelea la batalla por nosotros, pero no para que nosotros nos pongamos puño a puño con el diablo, ¿verdad? Por eso leímos la introducción de este mensaje, era lo de Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo va a huir de nosotros, pero si nosotros nos sometemos
a Dios. Esto es lo más importante. Con nuestras fuerzas no podemos pelear contra Goliat. Con nuestras fuerzas no podemos pelear contra este sistema. Con nuestras fuerzas no podemos pelear contra el mundo. Con nuestras fuerzas no podemos pelear con nuestra carne. No podemos, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Necesitamos su Espíritu Santo en nosotros para que podamos avanzar cada día. Él dice que va perfeccionando nuestra vida. Cada día la va perfeccionando Él. Entonces oigamos lo que está escrito. Perdón, hermanos. Entonces en el versículo 11, vuelvo a repetir, yo los invito a que ustedes lean en su casa después todo el capítulo 17 para que podamos entender la enseñanza. Oyendo Saúl, capítulo 17, versículo 11 de Primera de Samuel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué, hermanos, tuvieron gran miedo y por qué se turbaron? ¿Por qué razón? Porque Saúl, como primer punto, ya estaba desahuciado de Dios. Entonces él prácticamente confiaba en lo que poseía, ¿verdad? Y como grupo, pues echaban porras y esto y el otro. Pero individualmente este hombre estaba retando al ejército de Saúl, pero uno contra uno. Y aquí automáticamente prácticamente llevaban todas las de perder. Y aquel hombre, y aquel rey Saúl, y no solo el rey Saúl, sino todo Israel, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo, el 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Estoy leyendo capítulo 17, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oiga, aquel filisteo se levantaba en la mañana y en la tarde, 40 días seguidos. Y aquel pueblo estaba con miedo y turbado. ¿Por qué? Porque confiaban en sus propias fuerzas. Este es un gran problema, hermanos, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Por eso está escrito en Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios va a enderezar nuestras veredas, pero Él quiere que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Entonces voy a pasar al versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Mire, 40 días estuvo aquel hombre gritando lo mismo día y noche, gritando lo mismo, que viniera uno, si verdaderamente eran de Dios, si verdaderamente. Pero aquellos pues ninguno se meneaba, hermanos. ¿Por qué? Porque aquel hombre tan grande a cualquiera pudo haber apantallado. Pero surgió algo, que aquí venía un pastor de ovejas, una persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué está diciendo acá esta palabra? Que esta persona no confiaba en sus propias fuerzas,
confiaba en un Dios real, un Dios vivo, un Dios que si se somete uno bajo su poderosa mano, el diablo va a huir. No es tanto que usted comience, sí, te reprendo, Satanás. O en tal caso hubiera venido David también a decir lo mismo, te reprendo, Goliat. No. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros solo lo único que podemos hacer es usar la humildad. Si usamos esta humildad, hermanos, el diablo va a huir, pero no por nosotros, sino porque atrás va a haber a nuestro Dios. El diablo no le tiene miedo a usted ni al mundo entero. Es más, el mundo entero está bajo su dominio. ¿Cómo le va a tener miedo a un hombre? Pero él le va a tener miedo al que viene con usted. Si usted trae a Jesucristo, trae de su Espíritu Santo, trae de humildad, está lleno de humildad, automáticamente el diablo va a huir porque sabe que detrás de usted está Dios. Bueno, ojalá ya no fuera detrás de nosotros, sino que fuera dentro de nosotros. Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante poderlo entender. Y oiga, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió dentro de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí está. Y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todas las personas del ejército de Israel, del ejército de Saúl, cada vez que miraban que se acercaba aquel hombre, huían, dice. Era tanto el pánico que había en ellos por dos razones. Porque dejaron de confiar en el Dios de sus padres, en el Dios que hizo muchas obras a través de ellos mismos. Dejaron de confiar. Y entonces ellos automáticamente, dice, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ni aún así, habiendo un gran trofeo de por medio, riquezas que ya no iban a pagar tributo los padres de aquel que venciera, ni aún así dando a su propia hija Saúl, nadie se animaba, hermanos, a querer pelear contra aquel hombre. ¿Por qué razón? Porque era un hombre muy grande, muy fuerte, muy poderoso. Se llamaba Goliat. Medía 3 metros, aproximadamente, un poquito menos tal vez, ¿verdad? Pero no importa lo que midiera, pero solo es un acercamiento a lo que está diciendo acá, 6 codos y un palmo, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando. Versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Se impresionaban por la altura que tenía. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. En el 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Oiga, aquí ya David escuchó lo que estaba pasando y en primer lugar hace una pregunta, ¿y qué le van a dar a aquel que venza a este hombre? Pues le van a dar la hija, lo van a llenar de riquezas y a los papás de él ya no le van a cobrar tributos. De veras, sí, porque este hombre, ¿quién es este hombre que está ofendiendo a los escuadrones de Israel? Mire lo que dice, 26.
Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Primero ya había un oprobio, 40 días aquel hombre gritando a voz en cuello: no hay nadie que se venga a pelear contra mí. No, dicen que tienen Dios. ¿Quién ahora? ¿Quién me puede vencer? Y oiga lo que dice el rey David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este hombre? No importa lo que mida, nuestro Dios es más grande que él. No importa si el diablo te está haciendo la guerra, Dios es más grande que el diablo. Si hasta el momento Dios ha permitido que el diablo te esté haciendo la guerra, es porque en este proceso Dios quiere formar algo en nosotros. Dice que la fe, cuando es sometida al fuego, es para purificarla y producir paciencia. Pero hay veces que también no le podemos echar solo la culpa al diablo. Tal vez nuestras propias decisiones han hecho que nos pasen la factura. Sí, ¿qué gloria tenemos si pecando somos abofeteados? No hay ninguna gloria. ¿Por qué? Porque si estamos pecando, no tenemos ninguna gloria. Pero si es por causa de Cristo, hay un gran galardón, hermanos. Y no importa cuál es el obstáculo. No te voy a decir, sí, vence tus Goliates. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo lo que está en Santiago 4:6. Sometámonos a Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Sometámonos, humillémonos ante Dios, y Dios peleará por nosotros. Éxodo 14:14. Vosotros estáis tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Esto es lo más importante, que en este mundo no estamos solos. Tenemos un Dios como poderoso gigante, no como este que medía 3 metros. Es que el cielo es donde Él se sienta, la tierra es donde Él pone sus pies. Él con una mano hizo todo el universo y hizo todo lo que ahora existe, y todo lo que respira Él lo hizo. Él es grande. No puedo describirlo porque es indescriptible. Él es grande. Pero Él está esperando. Como dijo el rey David, ¿quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Si nosotros de veras somos como gusanos ante la presencia de Él. Pero Él tiene misericordia de ti y de mí. Si nos ha puesto en este mundo y nos ha puesto a escuchar su palabra, es para que confiemos en Él cada día más, porque Él quiere salvar nuestra alma. Sigo leyendo, versículo 27. Estoy leyendo 1 Samuel, capítulo 17, ahora el versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Le dará a su hija, le llenará de riquezas y no cobrará tributo a sus padres. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con ellos, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, su hermano mayor comienza a regañar a su hermano menor, porque su hermano menor es un chiquillo, es un joven, un huerco, un muchacho, un adolescente, que en primer lugar nunca había empuñado una espada para combatir, como primer punto. Entonces el hermano mayor lo comienza a decir: no, hombre, andate con las ovejas. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. David siguió preguntando y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué le dará si alguien vence a ese incircunciso? Le volvieron a decir lo mismo. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Aquellas palabras, ¿cuáles palabras? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, los hijos de un Dios que vive?
¿Quién es este incircunciso que quiere hacerle la guerra a los hijos verdaderos de Dios? Por lógica, en este camino la iglesia tiene que pasar momentos difíciles. Dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Sí, aquí David comienza a hablar que en el pueblo, en el tiempo antiguo, era Dios mismo el que peleaba de inmediato las batallas por ellos. Ahora a nosotros se nos ha concedido que no solo creamos en Dios, sino que también padezcamos por causa de Dios. Sí, esto es diferente. Este camino es que en aquel día Dios nos enjugará toda lágrima. Allá en el cielo estará el galardón. Acá se comienza a hablar de lo que hizo David. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, mandó a llamar a ese joven. ¿Por qué razón? Porque le pareció cosa rara que un hombre hablara no solo del Goliat ese que estaba ahí, sino que también dijera que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Está en el versículo en el versículo 25. No, en el versículo 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bueno, ahora pasámonos al 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga lo que le dice el rey David a Saúl. Se lo vuelvo a repetir, el 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No tengan miedo, no lo miren. Él es grande, pero recuérdense, más grande es el que está con nosotros. El mundo está con él, el diablo está con él, pero con nosotros está el Dios vivo. Su nombre es Jesucristo, que es nuestro Dios. Mire, podremos tener un montonón de circunstancias diversas. Se recuerda lo que está escrito en Apocalipsis, que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero que no temamos, que seamos fieles hasta la muerte, aunque nos maten en la cárcel, aunque moramos en el proceso de este mundo, aunque pase cualquier situación, confiemos que estamos en las manos de un Dios. Recuérdense que acá la iglesia no pesa la equivalencia en oro o en posesiones o en grandes milagros, la presencia de Dios en nuestras vidas. No, la iglesia se pesa si Dios está con él, porque este hombre o esta mujer cada día viene siendo más humilde y más espera en Dios. Acá se pesa que Dios está con nosotros cuando nosotros resistimos al maligno, cuando nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Acá se da cuenta uno que realmente está haciendo una guerra ante el diablo o ante el mundo o ante este sistema. Cuando queremos confiar en Dios, no se mide. La gente dice: no, es que gracias a Dios soy bendecido. Por el dinero, por las trocas, por los carros, por las casas, por el país donde vivan. Muchos se creen por estar aquí en Estados Unidos. Estados Unidos no es menos o es más. No, acá nosotros no confiamos en las posesiones que tenemos, ni queremos tampoco posesiones. Lo único que queremos es agradar a Dios. Acá se mide quién tiene el Espíritu de Dios, no por lo que posee, sino por la fe en aquel en el cual tiene su esperanza. Sí, sabemos que aunque muramos, somos de Dios. ¿Qué nos separará del amor en Cristo Jesús? La muerte no nos puede separar. Si nosotros confiamos en este Dios verdadero, no nos va a separar ni la muerte, porque los que han muerto en Cristo no han muerto, sino han dormido. Sigo con el 33. Dijo Saúl, el 32, y dijo David a Saúl:
no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oiga, el muchacho le llega a decir al rey, no tengas pena, rey, yo voy a ir, hombre. No hay nadie ahí, 40 días aquel filisteo gritando, ¿quién se va a venir contra mí? Y viene David, oyó las palabras y se enfureció. ¿Quién es este incircunciso? Si nuestro Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Lo vuelvo a repetir, no estamos hablando de situación económica. No tengas pena, Dios te va a prosperar. No estoy hablando de eso. No tengas pena, si te humillas ante Dios, Dios un día te exaltará, ya sea en esta tierra o en la venidera. Sí, no esperemos coronas acá. El apóstol Pablo dijo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Me espera mi corona. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que crean igual que yo, o que crean en Él igual como lo creo yo. Nuestra corona está reservada, pero no es acá, es allá arriba. Y oiga lo que le dice el 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este es un muchacho que lo vamos a leer acá, pero oiga lo que dice el 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Oiga lo que le dice el rey el rey Saúl a David. Ay, mira, la verdad que me llenas así de mucha confianza, pero tus palabras están muy hermosas. Pero ahorita que te miro, la verdad es, si yo estuviera con una venda en los ojos, diría, este es el hombre indicado. Pero a la hora de verte te digo, no, hombre, si tú eres un muchacho, hombre, ¿cómo te quieres poner a pelear con este hombre si él es hombre de guerra? Aparte de eso, ¿no le has visto el gran tamañote que tiene? No, hombre, este te va a hacer pedacitos. No, yo admiro lo que vos decís, pero de veras, no podés pelear contra ese hombre. Es demasiado grande para ti. Eso se llama menospreciar el poder de Dios. No es con ejércitos, ni con espadas. Es con su presencia, es con su espíritu. Si nosotros nos humillamos ante Dios, Dios respalda nuestras vidas. No para que nosotros le vayamos a gritar a la gente, no. Sino que Dios nos respalda cuando nosotros aborrecemos el mundo. Cuando nosotros realmente no queremos saber nada del mundo o sus deleites. No queremos saber nada del pecado. Sí, si nosotros nos consagramos ante Dios, Dios está con nosotros. Oiga lo que dice. Eso fue lo que le dijo en el versículo 33. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1. A ver si lo encuentro aquí rapidito. 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 26. Vamos a leer desde el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato, si le quisiéramos encontrar algún defecto de Dios, cosa que nadie se lo va a poder encontrar, porque Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Dios. ¿Ya? Él no va a variar. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no tiene nada de defecto. Pero dice, si tuviera algo, aquí está hablando el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no ha escogido muchos poderosos, menos en la carne, ni muchos sabios, sino que lo débil, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto pasó con David allá, hermanos. Lo necio, en este caso no porque David viniera del mundo, sino porque acá se miraba la comparación
comparación de un muchacho de tal vez unos 50 de estatura a un hombre con capacidad intelectual o de guerra, de todo lo que usted quiera relacionar este pasaje, porque acá no solo nos está hablando de una batalla carne a carne, sino que es una batalla de espíritu contra la carne. Oiga lo que pasó, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, a los poderosos, a los fuertes, a los grandotes. Dios escogió a lo débil. No se crea usted grande, porque si usted se cree grande, entonces Dios no lo escogió a usted. Si usted se cree fuerte, Dios no lo escogió a usted. Por eso dice, humillados ante Dios, hombre, reconozcan que ustedes no son más que el diablo. No quieran ustedes pelear contra él en la carne. Peleen en el espíritu contra el diablo. ¿Y de qué manera? Humillándose ante su Dios. Y Dios peleará por ustedes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil. Dice que allá llegó su hermano. ¿Se recuerda lo que pasó con el hermano? Capítulo 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Qué andas haciendo vos aquí? ¿Qué andas haciendo? Mire, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es que Dios no necesita un hombre grande para mostrar su poder. Dios necesita una persona que le crea. Dios necesita una persona que verdaderamente anhele un cambio en su vida, y Dios hará ese cambio, y vamos a vencer fortalezas, pero no por nuestras fuerzas, sino porque vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo puedo yo llegar a decir que estoy venciendo al diablo? ¿Acaso no sería mejor decir, Dios me está ayudando a vencer mi carne, mis problemas, mis deseos carnales, mi mentalidad, todo lo que hay en mi corazón? ¿Acaso no es Dios el que cambia el corazón del hombre? ¿Por qué voy a llegar yo a decir, sí, que ese diablo a patada lo voy a agarrar? Oigan, falta de respeto que tienen en las iglesias. Nadie puede liberar a nadie, hermanos. El único que puede liberar al hombre es Dios. Dios es el único que puede liberarnos a nosotros. ¿Y de qué manera? A través de su palabra. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, la palabra es la que limpia el corazón del hombre. Y oiga, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, allá estaba un escuadrón de Israel. Hombres, un ejército, soldados, hombres de guerra. Pero nadie le hacía la entrada a este filisteo de 3 metros de altura. Más por él estáis, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si estamos de pie hoy, es por el Señor. Si nos ha guardado, es por el Señor. Si Dios no ha permitido que caigamos a nuestros propios deseos carnales, es por el Señor. Por eso el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Como quien dice, si alguno está parado, es por Cristo Jesús. Por Él es que estamos fuertes. Por Él es que estamos de pie. Pero si estamos de pie, mantengamos siempre este concepto o este pasaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Sí, porque si alguno cae no es porque Dios falló, sino porque éste se ha ensalzado o se ha engrandecido. Esta es la razón por la cual Dios, así dice, antes que venga la caída, viene la altivez. Cuando alguien se vuelve soberbio, Dios se hace a un lado, ¡pam!, cae uno
como mango maduro, cae uno ¡pagón! Para abajo. ¿Por qué? Porque se desvió de la verdadera fidelidad a Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Volvamos a David, bueno, a Samuel, ¿verdad? Acá cuando hablamos de David, no es que David, no, pero la palabra de Dios está mencionando nombres, por lo tanto tenemos que mencionarlos, ¿verdad? Pero toda la escritura es para que nosotros, nuestra fe esté fundada en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos fundamentar nuestra fe solo en un versículo. No, es que el Señor dijo así, así. No, leamos toda la Biblia. Oiga lo que está. Entonces estamos leyendo el 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Se recuerda, lo vil o lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Allá hay un gran Goliat de 3 metros, un hombre de guerra, un hombre de batalla, pero acá hay un hombre débil. No tengas pena, yo voy. ¿Cómo vas a ir tú, hombre? Tú eres un muchacho. No, es que no voy yo, es Dios el que va conmigo. Oiga ese hombre, y mire lo que le dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Oiga lo que está diciendo, hermanos. Contra un león o un oso, dice que lo agarraba de la boca y lo mataba, dice. Es impresionante, pero va a ver lo que va a pasar. Yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Oiga lo que dice David, que él defendía una oveja. Si era atacada por un león, por un oso, él lo defendía. Y oiga lo que dice: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No está provocándolo a él, ni David está saliendo en defensa de un pueblo, sino está saliendo en defensa de un Dios vivo. Acá no es que David sea un hombre de guerra, no, pero sabe que están ofendiendo a su Dios. ¿Cuántas personas hoy en día miran cómo se está pisoteando la palabra de Dios y ni siquiera quieren defender? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al oso o al león, o al filisteo o a Goliat. Si les tienen miedo, por favor, si usted escucha herejías donde va, primero ruéguele a Dios tener sabiduría para poder contrarrestar esos dardos del enemigo. Pero el apóstol San Judas dijo mire lo que dijo Judas, el apóstol San Judas. Está una hoja antes de llegar a Apocalipsis. (1:3). Ahorita no. 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Oiga, exhortándoos. ¿A qué? Que contendáis ardientemente contra Goliat. Que contendáis ardientemente contra aquellos que quieren pisotear la palabra de Dios. Pero no en la soberbia ni en la carne, hermanos, sino en la humildad. Podemos resistir a este mundo, incluso a la religión actual que cada día se está levantando contra Dios. Están hablando de Dios, pero hablan contra de Dios, porque cada quien quiere poner sus argumentos. Sí, la Biblia dice que hay que hospedar, pero yo les digo, no hospedan a nadie. ¿Cómo así que la Biblia dice una cosa y yo digo otra?
Solo ahí el apóstol el apóstol Judas, oiga lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que contendamos ardientemente. Y aquí encuentra a David, oyó, ¿qué pasó? Este incircunciso, este hombre anda insultando al pueblo de Dios. ¡Ah! Oiga lo que dice en el 37, estamos, ¿verdad? Sí, 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de la... bueno, el 36 para entender el 37. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Oiga el 37 que es clave. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire cómo convenció aquel jovencito, aquel muchacho, a un rey. Sí, en primer lugar no había quien se le pusiera a Goliat, pero oiga lo que dijo, son palabras muy claves. 37. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él, Dios, también me librará de las manos de este filisteo. Su confianza no estaba en sí mismo, estaba en Dios. Por eso está escrito, por eso nuestras reflexiones van a ir a base de estos pasajes. Salmo 147, versículos 10 y 11. No se deleita Jehová en la fuerza del caballo, ni se complace Jehová en la habilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Acá Dios está viendo que aquel hombre no va a ir a pelear con sus fuerzas, va a ir a pelear con la fuerza de Dios. El Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, también me va a librar de este filisteo. Y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león. ¿Quién nos libra, hermanos? Dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Quién nos libra de él? ¿Por qué estamos firmes hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque él nos guarda. No es por nuestras fuerzas. Nadie puede vencer a Goliat. Nadie puede vencer ese sistema. Nadie puede vencer su propia carne. Nadie puede vencer al diablo. Nadie, humanamente. Pero espiritualmente, Dios sí, hermanos. Dios sí puede ayudarnos a vencer, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Él va a perfeccionar la obra, hermanos. Oiga lo que dice: también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió. Voy a relatar acá, voy a seguir leyendo por dos razones. Una, para que nos diéramos cuenta cómo aquel hombre, o aquel niño, o aquel joven, honestamente nunca había agarrado nada de armas, mucho menos una armadura. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Lo vistieron. Saúl dijo: bueno, este es el hombre que va a vencer.
Bueno, armate pues, ponete tu casco, ponete tu armadura, tu espada, y lo hicieron. Y mira que él parecía peor que robot, no le podía negar un paso, porque nunca había practicado con eso. Entonces ya así como quien dice el rey Saúl, dice, bueno, ¿y entonces cómo lo va a ir a vencer? ¿O qué posibilidades tiene de ganar este hombre? Si no le queda, no puede dar ni un paso, mucho menos le va a ir a querer espadear. Pero acá viene algo muy importante. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Su confianza no estaba en lo que poseía o de qué manera iba a estar su armadura. Su confianza estaba en Dios. Si Dios lo había librado del oso, si Dios lo había librado del león, también tenía su esperanza que Dios lo iba a librar de ese filisteo. Y oiga el 40. Y tomó su cayado. No tomó espada, hermanos. Vas a una guerra y toda la gente está esperando. Haz 10 días de ayuno, haz 15 días de ayuno. A ver, deja tus diezmos y tus ofrendas, porque si no, Dios no te va a respaldar. No es de esa manera que se pelea. Oiga, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Una bolsita que llevaba ahí, ¿verdad? En el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Oiga, esto es impresionante. Y se fue hacia el filisteo. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Oiga, aquel hombre al ver en poco le tuvo aquel hombre. Lo único que aquel hombre vio la carne, es cosita chiquita ahí. En cambio aquella cosita chiquita no estaba viendo la carne, estaba viendo al Dios al cual él servía. Su nombre es Jesucristo. Él puede vencer muchas cosas, pero si no las vence, porque si Dios permite la reflexión de mañana, también va a estar relacionada acá, hermanos. Bueno, tal vez no a lo de David, pero sí a lo de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios siempre va a dar una victoria cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestros ayunos, no en nuestros diezmos. La gente piensa que son sus diezmos. No, usted diezme, va a ver cómo Dios lo bendice. Dice que Dios se enriquece y Dios se empobrece. Ahí no está hablando de si usted dio o no dio. Sí, la gente, no, haga 15 días de ayuno. Leamos acá. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. O sea, lo menospreció. ¿Por qué razón le menospreció Goliat? Porque era muchacho. Por esa fue la razón, era un niño. Muchacho. Aquí dice rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Los dioses de los filisteos, con palabras de los dioses de los filisteos, maldijo a David. Y deja bien claro que David no fue con una espada a pelear contra un guerrero. Él fue con un palo. ¿Qué va a ser un palo, hermanos? ¿Qué va a ser unas piedritas ahí? ¿Qué va a ser? Nada pueden hacer contra un gran Goliat de 3 metros. Que aparte de eso estaba todo cubierto. Solo había un pedacito donde no estaba cubierto y era donde Dios incrustó la piedra que David tiró. Oiga lo que dice. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y en el 43, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Mira, acá comienza a estar la enseñanza. Acá es donde tenemos que poner mucha atención. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oiga cómo dijo el Goliat a David. Ahora aquí ya comienza la respuesta de un hijo de Dios,
de aquel que no confía en sus fuerzas, sino que confía en Dios. Si me están pasando momentos difíciles, Dios sabe por qué las está viniendo a mi vida. Si tengo problemas en mi hogar, Él sabe por qué las está permitiendo. Yo lo único que tengo que hacer es humillarme ante Dios. Señor, haz tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en mi hogar, aquí en mi vida. Yo confío en ti y busquemos la manera de poder encontrar, si es por causa de nuestros pecados, apartémonos del pecado y Dios nos exaltará. Si es por causa de que Él así lo ha permitido, porque así lo leímos en 1 Pedro 4:19, dice que si alguno pasa por momentos difíciles, porque si así es la voluntad de Dios, que encomiende su alma al Creador. Bueno, 45, hermanos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Oiga, estas son las palabras que nosotros tenemos que entender. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nosotros tenemos que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así está escrito. Esto era el Antiguo Testamento, pero el Nuevo está hablando del mismo Dios, y dice que toda rodilla se doblará, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo en las cuales puedan ser salvos. No hay nadie, su nombre es Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos que venir y entender que el obstáculo puede ser grande, pero no quiere decir, hermanos, porque parte de esta enseñanza viene la continuación mañana, no quiere decir que porque usted está orando, usted se está guardando ante Dios, usted está siendo fiel ante Dios, no quiere decir que usted va a ser librado de cualquier batalla. No, tenemos que entender que si hay veces que puede suceder algo como sucedió con Pedro, con Juan, con Pablo, la pregunta es, ¿ellos siguen vivos hasta el día de hoy? No. Pero, ¿y por qué si eran los apóstoles? Porque todos tenemos un tiempo de vida. Pero, ¿y por qué lo decapitaron? Porque fue la voluntad de Dios. ¿Y por qué a Pedro lo crucificaron? Porque fue la voluntad de Dios. ¿Por qué a Jacob le metieron una espada? Porque fue la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. No quiere decir que porque usted esté orando, bueno, máxime si usted piensa que por sus ayunos o sus ofrendas o sus diezmos, menos aún, ¿verdad? Pero pongamos que usted y yo nos guardamos con todo nuestro corazón. Eso no quiere decir que Dios esté ligado. Sepa, oh Rey, que si Dios no nos libra, tampoco nos postraremos. Mañana es la continuación. Mañana vamos a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, porque es muy importante entender esto, porque no quiere decir que porque yo voy en el nombre de Dios a cualquier batalla Dios me la va a dar, ¿no? Muchas veces dice, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que le mandó un aguijón, un mensajero de Satanás, para bofetear a Pablo, para que la altivez no se le subiera. Entonces dice, cuando débil soy, es cuando soy fuerte. En la debilidad del hombre se va a perfeccionar el poder de Dios. Recuérdense, Dios quiere siempre que en Él sea el que pelee por nosotros, no nosotros por Dios. Oiga cómo dijo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Pero ¿quién le iba a entregar en la mano? Jehová se lo iba a entregar en la mano a David. ¿Quién iba a matar al gigante? Jehová. ¿Quién iba a vencer a ese gigante? Jehová. ¿Quién le iba a dar la victoria? Jehová. O en pocas palabras, Jesucristo. Él nos da la victoria. Él, si nosotros confiamos en Él, Dios nos va a dar la victoria. Así está escrito. Sí. El mundo os aborrecerá, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ustedes también lo van a vencer. Y Juan también lo dice: os alabo a vosotros porque habéis vencido al maligno, habéis vencido al mundo. En las primeras cartas del apóstol Juan.
Pero sigamos acá, en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová, nuestro Señor Jesucristo, puede entregarnos, si Él quiere, en nuestras manos a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos, hermanos? Nuestra carne. Es nuestro principal enemigo. No esté peleando contra el vecino ni contra nadie. Pelee contra sus pecados, sus ansiedades, su ira, su enojo, sus contiendas, sus celos. Pelee contra todo eso. Pónganlo en las manos de Dios para que Dios sea el que le dé la victoria ante usted mismo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Aquí ya no está hablando David. Aquí está hablando Dios a través de David. Ya David no es que este muchacho sea un estratega y que tenga palabras muy hermosas. No, aquí ya está. Mire, primero va David en el nombre de Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Oigan, miren la certeza que tenía David. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo la de Goliat, todos los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sí, si Dios quisiera que estas mismas palabras se cumplieran hoy en día, fuera diferente, hermanos. Pero a la iglesia no le ha tocado gobernar, a la iglesia no le toca reinar en este mundo. No, el reino de la iglesia viene porque nosotros esperamos una ciudad celestial. Sí, no es acá. Este mundo y esta tierra van a desaparecer. Entonces la iglesia no va a reinar en esta tierra, va a reinar en la que viene. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora Jesucristo, donde mora la justicia. Oiga, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y sabrá toda esta nación, tanto los israelitas como los filisteos, que Dios... Mire, ¿y cuántas veces se repite esto, hermanos? Mire, el pueblo de Israel iba a pelear contra los filisteos, contra diferentes pueblos. ¿Y qué hacía Dios? Mataba un día, mató un montón, no sé cuántos, de miles. Mire, y siempre Dios, cuando el pueblo iba a querer vencerlos, ya estaban todos muertos ahí, se habían peleado unos contra otros, Dios les confundió la mente y se comenzaron a matar unos contra otros. Cuando llegó el pueblo solo a recoger los despojos, solo a recoger todo lo que tenían, ¿sí? Porque Jehová siempre ha peleado por su pueblo. Vuelvo a repetir, ahora es diferente, pero también hay un gran galardón mejor que el de ellos, porque estamos en Cristo, estamos confiando en lo que no hemos visto. Sí, hermanos, estamos confiando en su palabra, estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y sabrá toda esta congregación, por favor, oiga estas palabras, que Jehová no salva con espada. Usted podrá tener un machetón o una gran pistolona o lo que usted quiera tener. Jehová no salva con eso. Oiga, Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Así lo dice Éxodo 14:14, si no estoy mal. Vamos a ver si está acá. 14:14, lo tengo en mente. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sí? Y Moisés dijo, el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Oiga la convicción de Moisés. Vuelvo a repetir, toda la escritura es inspirada y nos dejó el Antiguo Testamento para el ejemplo de Cristo. Siempre Cristo anduvo en todas las victorias.
Y oiga lo que les dijo Moisés cuando iban, estaban, el mar los tenían ahí, y los egipcios queriendo llegar a donde ellos estaban. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Es lo mismo que nos dice hoy la palabra, no temamos. Mire, si tenemos que dejar este cuerpo, porque una enfermedad está agobiando, no tema. Dios no le interesa su cuerpo, Dios le interesa su alma. Si usted está pasando una situación económica, no tenga pena. Dios le mandará en que sea unos frijolitos o unos arroces o a tal extremo unas tortillas con sal. No tenga pena, hombre. Porque qué triste sería que usted anhele riquezas en este mundo. ¿Y de qué sirve tenerlas si pierde su alma? Compare, dése cuenta, oiga lo que dice Moisés a la multitud. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Miren, pongan atención, les dice, miren, no se pongan, no se distraigan, van a ver ustedes lo que Dios va a hacer con ustedes. Cualquiera pudo haber dicho, ¿y qué va a hacer si ahí vienen los egipcios a matarnos? Porque ¿a dónde nos vamos a meter? Ni modo que nos vamos a meter al agua, ahí nos vamos a ahogar. Dejad y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esto es lo mismo que le dijo acá en 1 Samuel capítulo 17 versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en lo que está escrito. Hemos venido diciendo, hermanos, ¿saben por qué hemos estado hablando todo esto? Porque se avecinan cada día cosas más difíciles para un verdadero hijo de Dios. La lucha siempre ha estado, pero Dios ha prometido que no nos va a dejar. Sí, confiemos en Él y Él hará. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero dejarlo acá, esta reflexión. Si Dios permite, mañana continuamos con el tema. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo. Pero resistir al diablo es no consumir los productos que el diablo nos ofrece. La gente anda ahí diciendo, sí, a patadas te voy a agarrar. Y el diablo va a reírse. Dice que a patadas. Y le gustan mis mentiras, le gusta mi fornicación, le gustan mis adulterios, le gustan mis borracheras, le gusta todo lo de la carne. ¿Cómo podemos vencer al diablo si todavía vivimos en la carne? Estamos en la carne, pero no somos hijos de la carne. ¿Ya? Estamos en el mundo, pero no somos hijos del mundo. Estamos confiando en un Dios que todo lo puede. Y a su nombre sea honra y gloria. Si Dios permite, mañana los invito, hermanos, en este mismo horario a poder escudriñar lo de Daniel. Daniel capítulo 3. Aquí está, pero no nos alcanzó el tiempo. Pero mañana parte de esta fe, parte de esta convicción, David dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con la fe. Esto es lo que está diciendo, porque, miren, y vas a ver que hoy Dios me va a entregar tu cabeza, Dios te va a matar, hombre. Y aparte de eso, que Dios te va a matar, te voy a volar la cabeza, vas a ver. Eso se llama convicción, se llama fe. De eso vamos a hablar en el día de mañana con la ayuda de Dios, si Dios así nos lo permite. Pero por el momento, ayúdame a compartir la palabra de Dios. Ayúdame a compartir. Y quiero hacer una aclaración, vuelvo a repetir, vamos a ponerle hoy como quien dice el número 1, la enseñanza número 1, mañana será la enseñanza número 2, para poder llevar una orden, ya que hay personas que han querido, hermanos, y oremos por las personas que quieran recibir estos videos solo que en audios. Sí, hay personas que se los estoy mandando en audios,
Primero, porque no sabemos cuál es su situación económica. Hay personas que sí tienen internet y hay personas que no. Si yo estuviera en Guatemala no pudiera hacer estos en vivos. No pudiera, hermanos, porque allá el internet es demasiado caro. ¿Ya? Por un poquito de dinero y solo le alcanza para estar ahí hojeando el Facebook. ¿Ya? Pero en WhatsApp, cuando son audios, podemos llegar a más gente, hermanos. Si a usted yo le he mandado estos audios, no es solo para que usted me escuche, es para que usted los comparta. Ojo, si le están sirviendo de bendición. Si no le están sirviendo de bendición, pues mejor dígame usted de una vez que no pierda el tiempo con usted mandándoselos a usted. Aquí lo hago con todo mi corazón. No doy mi nombre para que no digan, ese fulano de tal y él quiere diezmos, quiere regalías, quiere adoración. No, lejos de mi corazón esté todo eso. Hago esto como lo publiqué hoy en Facebook. Si alguno quiere estas reflexiones, pasarlas de este audio, de video, a audios, a WhatsApp, yo se los mando. Y si usted ya mira estos videos y usted dice, bueno, gloria a Dios, yo ya los miré, yo lo escucho a él, gloria a Dios también. Pero si usted también los quiere, pensando en su familia, pensando o en muchos hermanos que usted tenga espiritualmente, se los puedo mandar y usted los reenvía. Trabajemos en la obra del Señor. Recuérdese, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Jehová no nos va... mire, hay unos salmos... Tengo mucho material para poder compartir con usted mañana. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano van a trabajar. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, hermanos, aquí lo mismo está diciendo. Oiga lo que está diciendo en el Salmo 127, lo dice acá en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Si Dios quiere vencerte, Goliat te vence. Es fácil. Hermanos, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, saludos y bendiciones, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Saludos.